¿Cómo están? Muy buenos días. En esta ocasión voy a hablarles de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nace en el castillo de Rocaseca, hijo de condes de Aquino, Landolfo y Teodora. Rocaseca está ubicada en Nápoles, entre Roma y Nápoles, en Italia. Nace en 1226. Tomás de Aquino era el menor de 9 hermanos y a sus 5 años empezó sus primeras enseñanzas en la abadía de Montecassino. Según sus biógrafos, entre los más principales, Guillermo de Tocco, Bernardino Guido y Pedro Calo mencionan que Tomás de Aquino desde bebé se aferraba a un papiro donde estaba inscrito el Ave María. Comenzó sus primeras enseñanzas de gramática, moral, música y religión en la abadía de Montecassino, pero en 1239 el emperador Federico II decide expulsar a todos los monjes. Es ahí que Tomás de Aquino continuó sus estudios en la Universidad de Nápoles y de esa forma se pone en contacto con los principios de la lógica aristotélica. A los 19 años, Tomás de Aquino decide unirse a la orden dominicana, que para esa época recién se estaba fundando, gracias a la amistad que había contraído con el maestro general Juan Wildenhausen, ya que ya lo conocía de hace tiempo, porque lo conocía desde Nápoles. Esta decisión por parte de Santo Tomás de Aquino de unirse a la orden dominicana no fue de agrado para sus familiares, toda vez que ellos querían que le sucediera a su tío y que esté al frente de la abadía de Montecassino. Enterados de esta situación por la cual decide Santo Tomás de Aquino unirse a la orden dominicana, es que se enteran, ¿no? Tomás de Aquino estaba de ida a Roma para unirse a esta orden. Entonces sus familiares y sus hermanos deciden encerrarlo en el castillo de Rocaseca, lugar donde él había nacido, por un año y un poco más. Pero esto no fue impedimento para Tomás de Aquino, toda vez que en 1244 ingresó a la escuela dominicana. Y en 1245 ingresa a la Universidad en París, en la cual se formó en filosofía y en teología, donde tuvo dos grandes maestros, entre ellos al teólogo Alejandro de Jales y al teólogo alemán Alberto Magno, ¿ya? Y fue quien Alberto Magno le animó a estudiar la filosofía aristotélica. Una anécdota: sus compañeros le apodaron el buey, ¿ya? Esto debido a su carácter y temperamento poco brillante, según ellos. Al enterarse esto, su maestro, el teólogo Alfredo Magno, les dice, ¿no? Ustedes lo llaman el buey mudo, y yo os aseguro que este buey mugirá tan fuerte que su mugido será escuchado en todo el mundo. De alguna forma su maestro ya predecía que Santo Tomás de Aquino iba a ser un grande filósofo y teólogo de esa época hasta la actualidad, porque seguimos recordándolo a Santo Tomás de Aquino. En 1250, Santo Tomás de Aquino fue sacerdote y volvió a París en 1252 para continuar sus estudios. A los 31 años, joven para esa época, le nombran con el doctorado, le dan el título de doctorado, tras un altercado con el teólogo Guillermo de Saint-Amour, quien era representante del pensamiento escolástico. En este altercado, Saint-Amour publica un libro sobre el anticristo y sus ministros, a lo cual Santo Tomás de Aquino contraataca escribiendo
contra los que impugnan el culto divino, para lo cual el Papa Alejandro IV lo excomulga a Saint Amour, prohibiéndole la enseñanza y los sacramentos. El pensamiento filosófico de Santo Tomás de Aquino estaban basados en la razón y la fe, toda vez que Tomás de Aquino sostenía que para el ser humano era imposible adquirir cualquier conocimiento verdadero sin ayuda de Dios, y la fe tiene el poder de transformar el intelecto en el pensamiento o en el acto. Existía dos corrientes, dos componentes para el conocimiento verdadero. La verdad se conoce a través de la razón y la verdad se conoce también por medio de la fe. En una de sus grandes obras, Suma Teológica de Santo Tomás, sostiene 5 argumentos teológicos sobre la existencia de Dios. Dios es simple, no se descompone en partes más simples. Dios es perfecto, no le falta nada. Dios es infinito, su naturaleza es distinta. Dios es inmutable, su esencia no se modifica. Dios es unidad, no se diversifica entre sí mismo, es único. Santo Tomás de Aquino muere en la abadía de Fossanova el 7 de marzo de 1274, cuando iba de camino al Concilio de Layo. El pensamiento de Santo Tomás de Aquino, su corriente filosófica de Santo Tomás, era el tomismo, corriente filosófica y teológica basada que aborda en cuestiones de fe, razón, moral, ética y la naturaleza de Dios.